Queridos hermanos, en este lunes de la quinta semana de Cuaresma, la liturgia nos propone para meditar el Evangelio de San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron unos tras otros, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto que nos propone la liturgia de este lunes para meditar nos presenta este pasaje en el que Jesús está en el templo, ha ido desde temprano y dice que se sienta y comienza a enseñar. Este sentar que era muy común en los sabios en Oriente, el maestro era el que se sentaba y enseñaba, es el que toma Jesús para enseñar a la multitud. Entonces dice el texto que los escribas y fariseos le traen una mujer que ha sido descubierta en adulterio, para ponerlo a prueba, para ver qué es lo que hacía Jesús. Jesús estaba en una gran disyuntiva. La ley de Moisés decía que la mujer descubierta en tal situación debía ser apedreada, eso decía la ley. Si Jesús hacía eso, lo que decía la ley, lo iban a condenar de inmisericordia. Y si perdonaba a la mujer, lo iban a condenar de laxo, de no respetar la ley del Señor. En el pensamiento de los escribas y fariseos no había escapatoria posible, por eso le tienden esta trampa. Dice el texto que Jesús, después de que escucha lo que dicen ellos, se agachó y empezó a escribir en el piso. Algunos padres de la iglesia dicen como una señal de que no les interesaba o que los trata de ignorar, como diciéndoles: lo que ustedes me plantean no tiene fundamento. San Jerónimo, un gran escritor y también intérprete de la Sagrada Escritura, que fue el que realizó la primera traducción, la Vulgata de la Sagrada Escritura, a pedido del Papa en su momento, tiene un comentario y citando a Jeremías, dice: los que se apartan de ti en la tierra serán escritos por haber dejado a Yahvé. Y de acá dice San Jerónimo, tomando este texto de Jeremías, que Jesús se puso a escribir a aquellos que habían abandonado al Señor, aquellos que en el fondo habían pecado. Otros dicen que escribía en el piso los pecados de los que estaban presentes. Lo cierto es que le insisten a Jesús que diga qué hacer con esta mujer, y entonces Jesús se incorpora y le dice una palabra que los deja a todos estupefactos. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno por uno, empezando por los más ancianos, se fueron retirando.
nadie estaba exento de pecado. Y entonces la enseñanza de este Evangelio es que Jesús, que es el justo por excelencia, el juez por excelencia, no quiso condenar a esta mujer, mucho menos nosotros, en ese caso los escribas y los fariseos, podían hacerlo tampoco llenos de pecado. Muchos padres ven en este Evangelio representado en la mujer la humanidad pecadora, la misericordia y la miseria, el amor infinito de Dios y el pecado. En esta mujer estamos también nosotros. Jesús no nos condena, pero nos ama. Y lo mismo que le dijo a la mujer nos lo dice a nosotros. Vete y no peques más. Si bien el Señor nos ama entrañablemente y no nos condena, también nos invita a dejar el pecado, nos invita a buscar la vida de la gracia, la vida de amistad con Él, que es lo que principalmente tenemos que añorar. Una muestra del amor infinito de Dios, es también el deseo de que nosotros hagamos lo correcto. Y en la vida cristiana también a veces se malinterpreta la caridad en el sentido de que no solamente no se puede condenar, sino que tampoco le puedo decir nada al otro. Pero eso es falso, porque si yo sé de alguien que va caminando hacia un pozo y lo dejo que camine hacia un pozo, eso no es caridad, porque en el fondo no lo amo y no quiero evitar que se caiga, se lastime o le pase algo malo. Yo le tengo que advertir, más allá de que la otra persona quiera seguir caminando hacia el pozo. Y lo mismo pasa a veces en la vida de nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Uno tiene el deber de rezar por todos, de pedir por todos y de alertar como un acto de caridad y un acto de amor a aquel que está obrando mal. Quedará en su conciencia y quedará ante Dios el que Él lo haga o no lo haga. Aprovechemos en este día a pedirle al Señor esta gracia de amar misericordiosamente, de no condenar a nadie, de rezar especialmente por aquellos que están alejados de Dios, para que el Señor les conceda la gracia de la conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.